Vamos a ver función cuadrática. Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado, donde su fórmula general es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, y donde a, b y c, llamados términos, son números reales, con a diferente de 0. En la ecuación cuadrática, cada uno de los términos tiene nombre. Ax al cuadrado es el término cuadrático, bx es el término lineal y c es el término independiente. Orientación o concavidad. Hablamos de parábola cóncava, como en el primer ejemplo, si sus ramas o brazos se orientan hacia arriba, y parábola convexa si sus ramas o brazos se orientan hacia abajo, como en el segundo ejemplo. Esta orientación se define por el signo que tenga el término cuadrático. El coeficiente a también es responsable de la amplitud de la parábola. Punto de corte en el eje de abscisas. Una característica fundamental para graficar esta función la da el o los valores de x, los cuales se deben calcular. Para calcular las raíces de cualquier función cuadrática, igualamos nuestra función a 0, de esta forma. Y para resolver cualquier función cuadrática, aplicamos la siguiente fórmula. Punto de corte en el eje de abscisas. Las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática nos indican los puntos de intersección de la parábola con el eje de las x. Respecto a esta intersección se pueden dar tres casos: que corte al eje x en dos puntos diferentes, que corte al eje x en un solo punto y que no corte al eje x. Punto de corte en el eje de ordenadas. En el eje de ordenadas, la primera coordenada es 0, por lo que el punto de corte en el eje de las ordenadas lo marca el valor de c. Es decir, nosotros lo que hacemos acá es hacer 0 nuestra x. Esta x la hacemos 0 y esta la hacemos 0. Entonces lo que nos quedaría sería nuestro único valor de c. Ese valor de c es por donde va a cortar nuestra parábola en el eje y. Bueno, continuamos. Eje de simetría. El eje de simetría de una parábola es una recta vertical que divide simétricamente la curva, es decir, lo separa en dos partes congruentes. Se puede imaginar como un espejo que refleja la mitad de la parábola. La ecuación está dada por x del vértice igual a x1, el valor de x1, el valor de x2 dividido 2, donde x1 y x2 son las raíces de la ecuación de segundo grado. Vértice. Como podemos ver en el gráfico anterior, el vértice de la parábola es un punto de corte o punto de intersección del eje de la simetría de las parábolas y tiene como coordenadas menos b sobre 2 por a, menos b cuadrado menos 4a por c sobre 4 por a. Las abscisas de este punto corresponden al valor de eje de simetría de la función, es decir, el valor x del vértice va a estar dado por menos b sobre 2 por a. Y el valor y del vértice va a ser menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 4 por a. Esta última parte, o sea, es decir, el valor de y, nos indica el valor máximo o mínimo de la función en y, es decir, el valor máximo o mínimo que puede tomar el vértice en y. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.